Era un día como cualquier otro. O al menos eso creía. Nunca imaginé que en cuestión de segundos mi vida cambiaría para siempre. El aire se volvía denso a mi alrededor, como si una fuerza invisible lo estuviera succionando todo. El sonido de mi propia respiración se hacía más fuerte en mis oídos, hasta que de repente todo se detuvo. Recuerdo el momento exacto. Estaba en la carretera, manejando bajo la lluvia intensa. La visibilidad era escasa y el reflejo de los faros en el pavimento mojado hacía que cada movimiento se sintiera más incierto. Fue entonces cuando lo vi. Un camión avanzaba a toda velocidad, derrapando sin control. Traté de reaccionar, pero fue inútil. Un estruendo ensordecedor, el crujido de metal doblándose, el dolor agudo en mi pecho, y luego, la nada. No sentí miedo, tampoco angustia. Solo un silencio absoluto que me envolvió en una paz indescriptible. Pero lo más aterrador vino después. Me vi a mí mismo, desde fuera de mi propio cuerpo. Estaba allí, atrapada entre los restos de mi auto, la lluvia golpeando mi rostro inmóvil, mientras las luces rojas de emergencia parpadeaban a mi alrededor. Vi a la gente corriendo, escuché voces llenas de pánico, pero lo que más me impactó fue ver cómo mi propio pecho dejaba de moverse. En ese instante, supe que estaba muerto, pero mi historia no terminó allí. Al contrario, apenas comenzaba. Sentí un tirón en mi ser, como si algo me estuviera arrancando de aquella escena trágica. De pronto, me encontré flotando en un espacio oscuro, infinito, sin dirección ni tiempo. No tenía cuerpo, pero aún era consciente de todo. Fue entonces cuando una luz apareció a lo lejos. No era una luz común, era algo más, algo vivo. Se expandía y se contraía, como si respirara. Me atrajo con una fuerza irresistible. Sin poder resistirme, avancé hacia ella. A medida que me acercaba, comenzaron a aparecer imágenes a mi alrededor. Eran recuerdos, momentos de mi vida que creía olvidados. Vi a mi madre sosteniéndome en sus brazos por primera vez, sentí el calor de su abrazo. Vi el rostro de mi padre, su mirada de orgullo cuando le dije que quería ser como él. Luego vinieron los momentos más oscuros. Las veces que mentí, que lastimé con palabras a quienes me querían. Las oportunidades que dejé pasar, los abrazos que nunca di, las disculpas que nunca pedí. Sentí cada uno de esos momentos como si los estuviera viviendo de nuevo, pero esta vez con una intensidad desgarradora. No podía escapar. No podía justificarme. Solo podía sentir el peso de cada una de mis acciones. Y entonces, una voz resonó en mi mente. No era una voz humana, pero era profunda, sabia y estremecedora. No basta con solo pedir perdón. Esa frase retumbó en cada rincón de mi existencia. ¿Pedir perdón no era suficiente? Siempre había creído que arrepentirse era el primer paso para enmendar los errores. Pero en ese lugar, entendí que el arrepentimiento sin acción es solo una sombra vacía. Vi cuántas veces dije, lo siento, sin cambiar, cuántas veces prometí mejorar y volví a cometer los mismos errores. Me di cuenta de que el verdadero perdón no solo se dice, se demuestra. El juicio continuó. Vi a las personas a las que herí con mi indiferencia. Vi a aquel amigo que necesitaba mi ayuda y al que ignoré por estar demasiado ocupado. Vi a mi madre llorar en silencio la noche en que le dije que no tenía tiempo para visitarla. Cada lágrima, cada palabra no dicha, cada acción egoísta se convirtieron en un peso insoportable. Y entonces, todo se detuvo. La luz que me envolvía comenzó a cambiar. Ya no era cálida, sino distante. Sentí que algo me arrastraba, alejándome de su resplandor. Intenté resistirme, intenté avanzar, pero algo me mantenía inmóvil. Fue en ese instante cuando entendí lo que estaba ocurriendo. No todos pueden cruzar. No todos están listos para la eternidad. Mi corazón, aunque ya no latía en mi cuerpo físico, se llenó de un terror indescriptible. ¿Acaso este era el final? ¿Sería olvidado en la oscuridad? No quería desaparecer. No así. Quería otra oportunidad. Quería cambiar. Y entonces ocurrió lo impensable. Una última imagen. La oscuridad me envolvió por completo. Era mi propia tumba. No había suelo bajo mis pies, nombre, ni con cielo mi familia llorando frente a ella. No había tiempo. Vi a mi hijo sosteniendo solo un vacío inmenso que me hacía sentir preguntando por qué papá no volvía. Mi mente se debatía. Vi a mi madre en silencio y la con la mirada perdida. Era este mi destino. Y fue en ese instante pero cuando entonces grité con toda la fuerza de mi alma. Un susurro rasgó el silencio. No absoluto. Estoy listo. No era un sonido. La luz parpadeó. Era más bien un eco dentro de mi ser. Todo desapareció. No supe de dónde provenía, pero lo entendí con claridad. Aún no es tu hora, pero debes entender. De pronto, una brisa helada recorrió mi esencia, y todo cambió. Dejé de flotar en la nada y sentí un tirón, como si algo me arrastrara a través de un túnel de sombras. Voces lejanas susurraban, algunas suplicaban, otras gritaban. No las reconocía, pero sus lamentos me llenaron de un terror profundo. De repente, el túnel terminó y me encontré en un lugar que desafiaba toda lógica. Era una especie de vasto pasillo sin fin, con muros formados de luces y sombras que latían como si fueran un organismo vivo.
A lo lejos, figuras borrosas caminaban sin rumbo, algunas rodeadas de un resplandor tenue, otras consumidas por la penumbra. Algo en mi interior me decía que estaba en el umbral, el punto entre la vida y la eternidad. Intenté moverme, pero no tenía un cuerpo, solo una presencia etérea. Entonces, la voz regresó, esta vez más clara. Mire, comprende. En ese instante, las paredes se iluminaron y comenzaron a proyectar escenas de mi vida. No solo los momentos felices, sino también aquellos que prefería olvidar. Vi mi infancia, cuando mentí para evitar castigos. Vi mi adolescencia, cuando ignoré los consejos de quienes me querían. Vi mi adultez, cuando el egoísmo y la indiferencia marcaron mis decisiones. Pero lo que más me impactó fueron los momentos en los que pude haber ayudado y no lo hice. Vi a aquel hombre sin hogar al que negué un trozo de pan. Vi a mi amigo llorando en silencio mientras yo le daba la espalda por estar ocupado con trivialidades. Vi cada oportunidad que tuve para hacer el bien y que desperdicié. Un sentimiento de angustia me recorrió. Creí que pedir perdón me redimiría, pero ahora entendía la verdad. El perdón sin acción no basta. Y entonces vi algo que me heló el alma. La escena cambió y apareció mi familia. Estaban en un hospital, rodeando mi cuerpo inerte. Vi a mi esposa sosteniendo mi mano, susurrando mi nombre entre sollozos. Mi hijo, demasiado pequeño para entender la magnitud de lo que ocurría, preguntaba por qué papá no despertaba. Y mi madre, su rostro reflejaba un dolor que jamás imaginé que le causaría. La culpa me golpeó con más fuerza que nunca. Quería gritarles, decirles que los amaba, que aún estaba allí. Pero ellos no podían verme, no podían oírme. La desesperación me invadió. No quería irme. No así. No con tanto por hacer, por cambiar, por demostrar. Fue entonces cuando el pasillo comenzó a desmoronarse. Las luces se apagaban, las sombras crecían, y el vacío volvía a reclamarme. Y en medio de aquel caos, la voz habló una vez más. Aún tienes una oportunidad, pero el tiempo se agota. De pronto, un destello cegador lo cubrió todo. Y cuando abrí los ojos, el sonido ensordecedor de una máquina de monitoreo cardíaco me dio la bienvenida de vuelta al mundo de los vivos. El aire quemaba mis pulmones como si nunca antes hubiera respirado. Mi cuerpo se sentía pesado, ajeno, como si hubiese estado ausente de él por siglos. La luz blanca del hospital me cegaba, y el sonido incesante de las máquinas a mi alrededor me recordaba que aún estaba vivo. ¿Realmente había vuelto? Un sollozo ahogado me sacó de mi confusión. Giré la cabeza con esfuerzo y vi a mi esposa, con los ojos inundados de lágrimas, sosteniendo mi mano con una mezcla de incredulidad y alivio. Mi hijo estaba junto a ella, abrazándola con fuerza, mientras mi madre se cubría el rostro con las manos, murmurando agradecimientos entre sollozos. «Está despierto», gritó mi esposa, y de inmediato un grupo de médicos entró corriendo en la habitación. Las voces se amontonaban en mi cabeza. Fue un milagro. No había esperanzas. El corazón dejó de latir por varios minutos. Nada de eso importaba. Solo podía pensar en lo que había visto. El umbral, las sombras, las luces, los lamentos de las almas atrapadas, la verdad innegable de que pedir perdón no era suficiente. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera pasado años sin pronunciar una palabra. Los médicos me hicieron preguntas, revisaron mis signos vitales y anotaron frenéticamente en sus tablas. Yo solo podía observar, tratando de asimilar lo que había sucedido. Cuando finalmente quedé a solas con mi familia, el peso de la emoción me golpeó con una intensidad indescriptible. «Casi te perdemos», susurró mi esposa, acariciando mi rostro con ternura. «Dijeron que tu corazón simplemente se detuvo y no sabían si podrías volver». Mi hijo trepó a la cama y me abrazó con fuerza. En ese instante, supe que tenía una segunda oportunidad, pero no podía desperdiciarla. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos y emociones. Los médicos hablaban de una recuperación inexplicable. Decían que, después de haber estado clínicamente muerto, no debería haber vuelto sin secuelas. Pero yo sabía que había una razón. No fue solo un regreso, fue un llamado. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del umbral volvían a mí. Las personas caminando sin rumbo, las sombras consumiéndolas, las escenas de mi vida que me mostraban todo lo que había ignorado. Había algo que debía hacer, algo que debía cambiar. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo redimirme cuando toda mi vida había sido una acumulación de errores, egoísmo e indiferencia? Una mañana, mientras observaba el amanecer desde la ventana del hospital, lo entendí. La oportunidad no estaba en grandes gestos, sino en las pequeñas acciones. Cada momento era una oportunidad para hacer lo correcto, para ayudar, para escuchar, para amar, para servir. Tomé la mano de mi esposa y la miré con una sinceridad que nunca antes había sentido. «Voy a cambiar». Ella frunció el ceño, sin comprender del todo mis palabras. «¿A qué te refieres?» Respiré hondo y sentí que,
Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente presente en mi propia vida. ¿A que no quiero volver a desperdiciar el tiempo que me queda? Había regresado con una misión, y esta vez no iba a fallar. El hospital quedó atrás, pero la sensación de haber renacido no desaparecía. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de que mi tiempo en la tierra tenía un propósito. No era solo una segunda oportunidad, era una advertencia. Lo que vi en el umbral entre la vida y la muerte me perseguía día y noche. Las almas atrapadas en sombras, los lamentos de aquellos que no encontraron paz, los gritos de arrepentimiento de quienes pensaron que un simple perdón bastaría. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Tenía que hacer algo. Mis días empezaron a girar en torno a una sola pregunta: ¿cómo puedo enmendar mis errores? Fui a la iglesia que no pisaba desde mi infancia y me senté en la última banca, observando las imágenes sagradas con una mezcla de vergüenza y esperanza. Un sacerdote se me acercó con una sonrisa cálida. Hijo, ¿te gustaría hablar? No sabía por dónde empezar. Las palabras se atoraban en mi garganta, atrapadas por años de orgullo y negación. Pero tenía que intentarlo. Morí, dije, y su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y curiosidad. Estuve muerto por varios minutos. Y vi cosas. Vi lo que hay después. El sacerdote inclinó la cabeza con interés. Cuéntame, hijo. Y así lo hice. Le hablé del umbral, de las sombras, de las almas atrapadas en su propia desesperación, de cómo entendí que no basta con pedir perdón en el último momento, que los actos pesan más que las palabras. Siempre pensamos que habrá tiempo para cambiar, susurré, pero no es así. La muerte no espera. Y lo que hacemos en vida, eso nos sigue. El sacerdote me escuchó en silencio, sin juzgarme, sin interrumpirme. Cuando terminé, su respuesta fue simple, pero profunda. Entonces, vive como si cada día fuera el último. Sus palabras me estremecieron, porque ahora entendía que la redención no era un destino, sino un camino. Desde ese día, comencé a buscar la manera de hacer el bien, no con grandes gestos públicos, sino con pequeñas acciones que marcaran la diferencia. Empecé pidiendo perdón a quienes había lastimado. Algunos me recibieron con abrazos, otros con miradas frías y palabras de desconfianza. No todos están listos para perdonar, y lo entendí. Pero lo importante era que yo estaba listo para cambiar. Me involucré en ayudar a los demás, en extender la mano donde antes solo veía con indiferencia. Visité hospitales, orfanatos, asilos. Escuché historias de personas que habían sido olvidadas. Y entendí algo aún más aterrador que la muerte: la soledad. Pero lo más difícil fue enfrentarme a mi propio reflejo. Una noche, mientras miraba mi rostro en el espejo, comprendí que todavía no me había perdonado a mí mismo. El peso de mis errores seguía ahí. Caí de rodillas en el suelo, sintiendo una presión en el pecho. Dios, susurré, no sé si merezco esta segunda oportunidad. El silencio de la habitación fue mi única respuesta. Pero dentro de mí, una verdad surgió con fuerza. El perdón no se trata de olvidar, sino de aprender. Y yo estaba dispuesto a aprender. La pregunta era: ¿podría redimirme antes de que fuera demasiado tarde? El tiempo avanzaba, pero la sensación de haber regresado de la muerte con una misión no se desvanecía. Cada día que pasaba, mi vida parecía estar dividida en dos: antes y después de la muerte. Lo que había visto en aquel umbral no era solo una advertencia, era una responsabilidad. Pero, ¿qué se esperaba de mí realmente? A pesar de mis intentos por cambiar y redimirme, algo seguía inquietándome. Las sombras, las voces que escuché en aquel umbral entre la vida y la muerte. Había algo que no comprendía del todo. Como si mi regreso a la vida no hubiera sido completo, como si algo o alguien me estuviera esperando aún al otro lado. Las pesadillas comenzaron a acecharme. Me despertaba en medio de la noche sintiendo que no estaba solo en la habitación. Veía sombras en los rincones, o al menos eso creía. Escuchaba susurros que parecían venir del más allá. No basta con solo pedir perdón. Era la misma frase que escuché en mi experiencia cercana a la muerte, pero ahora sonaba diferente, como si no fuera solo una advertencia, sino una petición. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí regresar al hospital donde había muerto por unos minutos. Algo en mi interior me decía que ahí encontraría respuestas. Caminé por los pasillos fríos, los mismos que había recorrido antes de que mi corazón dejara de latir. El sonido de los monitores, los murmullos de las enfermeras, el aroma desinfectante, todo estaba igual. Me acerqué a la sala donde los médicos habían luchado por traerme de vuelta. El doctor que me atendió me reconoció de inmediato. ¿Tú otra vez?, dijo con una mezcla de asombro e incomodidad. Creí que ya habíamos hablado sobre lo que te pasó. Necesito saber algo, dije con voz firme. Cuando estaba del otro lado, escuché voces, vi sombras. Algo me dice que no regresé solo. El doctor frunció el ceño, claramente confundido. Mira, tu cerebro sufrió un colapso. Es normal que tuvieras visiones.
Muchas personas que han estado al borde de la muerte experimentan cosas similares. No fue una alucinación, insistí. Lo que vi era real. Y esas sombras, creo que intentaban decirme algo. El doctor suspiró, dudando si debía seguir la conversación. Finalmente, se inclinó hacia mí y susurró. No eres el primero que dice eso. Mi piel se erizó. ¿Qué? He visto casos como el tuyo. Personas que mueren por unos minutos y regresan, pero no regresan solos. El aire en la sala se volvió pesado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dime lo que sabes, le pedí. El doctor me miró con seriedad. Había algo en sus ojos, como si él mismo hubiera sido testigo de algo que no podía explicar. Algunas personas que han vuelto empiezan a ver cosas, escuchar voces, tener visiones de sombras. Pero lo peor de todo es que algunas de esas personas terminan muriendo de nuevo. Poco tiempo después, mis manos se enfriaron. ¿Significaba eso que mi tiempo en la tierra estaba contado? ¿Quieres un consejo? Continuó el doctor. Si realmente sientes que algo te sigue, averigua qué quiere antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ignorarlo más. Algo del otro lado había regresado conmigo, y ahora exigía respuestas. Lo que no sabía era que esas respuestas me llevarían a enfrentar el miedo más grande de todos, el juicio final antes de la muerte definitiva. El doctor tenía razón. Desde mi regreso, algo del otro lado había permanecido conmigo, esperando, observando, y ahora entendía que no podía huir de ello. Tenía que enfrentar lo que había visto en la eternidad. Regresé a casa con la sensación de que el tiempo se me acababa. Cada sombra que veía de reojo, cada susurro en la noche, cada escalofrío inesperado, todo era una señal. No me quedaba más opción que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Decidí buscar respuestas en un lugar donde nunca había querido mirar, mi propio pasado. Me encerré en mi habitación. Tomé un cuaderno y comencé a escribir cada error, cada traición, cada persona a la que había lastimado. Mi vida estaba llena de momentos oscuros que había tratado de enterrar, pero ahora esos fantasmas regresaban por mí. No basta con solo pedir perdón. Esa frase me atormentaba. ¿Qué significaba realmente? ¿Acaso las disculpas no eran suficientes? Entonces, lo entendí. El perdón no es solo decir lo siento. Es reparar el daño, enfrentar las consecuencias, asumir la responsabilidad. No podía simplemente arrepentirme de mis errores y esperar que desaparecieran. Tenía que hacer algo. Con el amanecer, emprendí un camino que nunca imaginé. Buscar a las personas a las que había lastimado y pedirles perdón de verdad. Mi primer destino fue la casa de mi madre. Años atrás, la había abandonado en un hospital cuando más me necesitaba. Tocó la puerta y, cuando abrió, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y dolor. Mamá, lo siento. Apenas esas palabras salieron de mi boca, las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero ella no me abrazó de inmediato. Me miró, esperando algo más. Lo siento no cambia lo que hiciste, dijo con voz temblorosa. Y tenía razón. No bastaba con solo pedir perdón. Decidí quedarme, cuidar de ella, demostrarle con acciones que había cambiado. Fue el comienzo de mi verdadera redención. Pero aún había más personas a quienes enfrentar. Amigos traicionados, promesas rotas, vidas afectadas por mi egoísmo. Uno a uno, fui buscando a aquellos que alguna vez lastimé. No todos me perdonaron, pero lo importante era que ahora entendía lo que debía hacer. Cada disculpa sincera, cada acto de redención, parecía disipar las sombras que me seguían. El peso en mi alma se aligeraba, hasta que llegó el momento final. Una noche, mientras dormía, volví a sentirlo. El frío, el vacío, la presencia que había estado conmigo desde mi experiencia cercana a la muerte. Pero esta vez no me aterraba. Sabía por qué estaba allí. Me levanté lentamente y susurré. Ya entendí. No basta con solo pedir perdón. Las sombras comenzaron a desaparecer. Los susurros se apagaron. Y en su lugar, una paz indescriptible llenó la habitación. En ese momento supe que había hecho lo correcto. No solo había escapado de la muerte aquella vez, había aprendido a vivir de verdad.